Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la infografía como una representación gráfica y visual de gran relevancia en los actuales momentos en los que cobra mayor vigencia la representación en la web. Vamos a visualizar un material que hemos preparado para ustedes y así poder explicar de manera breve lo que es la infografía. Tenemos entonces que las infografías vienen a ser, como les venía comentando, un material de gran relevancia en los actuales momentos porque se convierten en una representación visual y gráfica de información en la cual se presenta un contenido de manera distinta y fácil de comprender para los usuarios, para el receptor, quien recibe el mensaje, que le va a quedar grabado no solamente el texto que está en la infografía, sino también sus imágenes, de principio a fin, de manera organizada, en una plantilla, en un formato. Por lo tanto, es posible incluir mapas, tablas, gráficas, diagramas, imágenes que permitan comunicar de manera simple conceptos muchas veces complejos. Ahora bien, ¿cómo se hace una infografía? Debemos elegir un tema específico, si vamos a hablar de blog, coronavirus, investigación, ciencia, de la biología, de elementos básicos de la genética. Ustedes deciden el tema sobre el cual van a hablar y buscan la información. Hacen un acopio de información, por supuesto, que provenga de fuentes fidedignas para que muestre credibilidad y puedan ser verificadas dichas fuentes. Un aspecto importante es crear un diseño en una maqueta o crear un bosquejo de cómo va a ser esa fotografía. Nosotros debemos colocar allí conectivos, bien sea con flechas, con nubes, con raíces, seleccionar colores, pensando qué colores nosotros vamos a colocar allí, que sean adecuados, que sean tenues, que sean pastel, que no sean que repelen al usuario. Integrar gráficos para avalar información, si vamos a colocar estadísticas, vamos a colocar información que provenga de entes, de fuentes especializadas. La infografía debe provenir de la investigación y de los datos, no puede ser creada sobre la base de elucubraciones y debe tener un contenido conciso, concreto y que sea específico. También otro aspecto importante es organizar las ideas. Dentro de una infografía vale mucho el cómo nosotros organizamos la información, porque justamente eso es lo que va a darle relevancia a nuestra infografía. ¿Y qué narrativa usamos? Si la narrativa es adecuada, nuestra infografía tendrá mucho éxito. La infografía debe tener una narrativa, un discurso, que además debe ser coherente. Si vamos a hablar para un lenguaje de niños, vamos a mantener un discurso de repente alegre, infantil. Si vamos a hablar de ciencia o de aspectos científicos, debemos mantener un lenguaje científico y además comprobado en las fuentes de información. Debemos cuidar la ortografía, tener buena escritura para que nuestras infografías lleguen al usuario. ¿Dónde podemos armar la infografía? Nosotros empezamos con las infografías con PowerPoint. Canva.com, Pictocar y existen otras plataformas también. ¿Cuáles son las partes de una infografía? Una infografía debe tener, primero que nada, un titular, un encabezado. Por ejemplo, si vamos a hablar de redes sociales, ¿dónde las redes sociales? En la educación, en Venezuela, en Latinoamérica, en este caso en América Latina. El texto. Nosotros vamos a colocar un texto que va de inicio y un desarrollo, un cuerpo de contenido. ¿Qué son las redes sociales en América Latina? ¿Cuáles son las que usualmente se usan? ¿Cuál es el porcentaje de redes sociales, el porcentaje de usuarios? ¿Qué redes sociales tienen mayor impacto y para qué se usan? Luego las fuentes, de dónde obtuvimos esa información. Es importante que la infografía nos diga de dónde obtuvimos la información. Aquí tenemos dos ejemplos. Si vamos a hablar de la estructura de los blogs, nosotros debemos decirle al usuario cómo se estructura un blog, qué tiene. Tiene un encabezado, tiene el área de post, tiene el área de entradas, tiene el área de imágenes, la navegación. Luego tenemos aquí la naranja. Vamos a hablar de la naranja. ¿Qué es la naranja? ¿De dónde surgió la naranja? ¿De en qué países se produce la naranja? ¿Dónde es comercializada la naranja? ¿Qué tipos de naranja hay? Y luego, debajo, recuerden la fuente de información y los créditos, es decir, quién hizo esa
infografía. Aquí tenemos algunas referencias que van a obtenerlas también al visualizar esta presentación. Entonces, una vez que nosotros hemos revisado este material, podemos tener en cuenta que la infografía es un elemento de suma importancia, sobre todo en este momento en el que las aplicaciones nos dicen que el mayor recurso que los descargan los usuarios son imágenes. Entonces nosotros, al obtener una infografía, tenemos una gran potencialidad de llegar a muchos usuarios nuestros mensajes. Ok, ahora vamos a revisar dos alternativas para elaborar las infografías, una con PowerPoint y otra con Canva. Vamos primero con PowerPoint. Vamos a compartir pantalla para que veamos cómo es la infografía con PowerPoint. Fíjense que aquí tenemos, ustedes pueden visualizar una infografía con PowerPoint. Es utilizando cuadros de texto. Fíjense, lleva su titular. El titular debe ir un poco más grande. Esto pertenecía a un congreso internacional. Sin embargo, el titular debe ir un poco más grande, más ampliada la letra, para que se pueda distinguir de todos los demás. Y podemos acortar el evento y agrandar un poco acá. Fíjense, esta es una infografía ya trabajada por un autor. Fíjense, este es el titular. Aquí tenemos a quién pertenece. También algunos autores, algunos recomiendan colocarlo en la parte inferior, es decir, al final de la infografía. También los créditos, es decir, quienes patrocinan. Ahora bien, comenzamos con, tiene el inicio, tiene el desarrollo de un contenido, fíjense, títulos con una letra un poco superior, con una letra en 44, Arial, un cuadro de texto claro con letras oscuras que permite entonces visibilizarla. Tenemos también el uso de imágenes, se pueden observar. Desarrolla el tema con, esto es, cuadros de texto con algunas autoformas también para poder recrear. Esas autoformas las encontramos acá donde dice insertar formas. Nosotros tenemos aquí muchas formas con las cuales se puede trabajar la infografía. Tenemos nubes para trabajar los diálogos, tenemos cuadros de texto, luego las coordenadas metodológicas, que sería la metodología, algunos autores que ellos colocan acá. Fíjense las referencias al final. Cuando nosotros le damos visualizar la presentación, la visualizamos, nos damos cuenta que todo esté bien, que tenga su titular, que tenga los contenidos que son precisos, que quiero comunicar, que tenga imágenes adecuadas, que tenga un lenguaje propio, que tenga uniformidad en el discurso. Entonces nosotros vamos, ¿cómo lo convertimos en una infografía? Pues vamos a guardar el archivo, le damos guardar como. Cuando nos pregunta cómo lo queremos guardar, le vamos a decir que lo queremos guardar como PNG. Fíjense, tenemos la infografía y le damos guardar como PNG o como JPG. Pero recomiendan los entendidos de programación y de diseño que sea en PNG para tener mayor visibilidad. Entonces, él nos va a preguntar cuáles quiero guardar. Pues la única que tengo acá, la única diapositiva, solo diapositiva actual. Luego nos vamos a la zona de descarga, donde la tenemos guardada. Y nosotros vamos a poder encontrarla allí. Muy bien, ahora vamos a mostrarles cómo se diseña una infografía brevemente con Canva. Para ello vamos a compartir pantalla. Entonces tenemos que Canva es, por supuesto, una página donde nos permite diseñar lo que queramos y publicarlo donde nosotros queramos. Tenemos desde presentaciones, póster, tenemos logotipos, flyers, redes sociales, en fin. Entonces, para esto nosotros debemos registrarnos en una página. Esa página nos lleva a que registremos con nuestro correo y con nuestro
datos. Vamos a iniciar sesión. Entonces, inmediatamente colocamos nuestro correo. Funciona igual que todos los registros que hacemos en Instagram, en Facebook, nos envía un correo de confirmación. Por cuestiones de tiempo no vamos a hablar de cómo se registran, pero es sencillo, el registro es muy sencillo. Una vez que estamos adentro en Canva, tenemos nuestro sistema para diseñar. Tenemos plantillas, podemos subir fotografías, podemos crear un equipo de trabajo, porque también se presta para la parte colaborativa. Y vamos a crear un diseño sobre una plantilla que ya hemos estado trabajando, para tenerla como ejemplo de una infografía. Aquí ven post para Instagram, infografías, logotipos, pero nosotros vamos a trabajar con una infografía que hemos venido avanzando sobre el coronavirus, tema muy de tendencia en la actualidad. Entonces, fíjense, hay algunos aspectos, por ejemplo, con el coronavirus, y es la información oficial, la verificación de las fuentes de información, porque es muy delicado cuando nosotros hacemos algo que queremos informar, mostrar visualmente una información y la información no sea creíble, no sea verificable. Aquí tenemos el ejemplo y aquí tenemos el panel de control, tenemos todas las herramientas. Cuando nos posamos en la infografía que estamos trabajando, ella nos muestra una barra de herramientas. Fíjense, tenemos para el tipo de letra, para el espaciado, tenemos para agrupar, desagrupar, para darle transparencia a las imágenes. Poco a poco, porque como es la plataforma es muy intuitiva, nosotros podemos poco a poco irla trabajando y irla conociendo. Uno de los aspectos muy importantes que tiene Canva es que nos permite subir nuestras propias imágenes, imágenes que podemos crear, imágenes que también podemos buscar en la web. Aquí la tenemos, entonces cuando vamos aquí para trabajar la infografía nos damos cuenta de cómo la hemos venido trabajando. Subimos y cargamos las imágenes, fíjense, la infografía tiene su encabezado, tiene su titular, tiene su texto, tiene sus imágenes, no está cargada de mucho texto, sino un texto que informa de manera concreta, de manera concisa lo que el receptor está buscando. ¿Cuáles son los síntomas? Escalofrío, tos seca constante, malestar fuerte general. Entonces, si él quiere profundizar, él busca las fuentes como la Organización Mundial de la Salud u otra fuente de información oficial para poder verificar esa información. La prevención, ya sabemos en la comunidad general y en la comunidad científica se ha determinado que lavar las manos durante 20 segundos con jabón es lo ideal para cortar el virus. Bueno, aquí se coloca esa información. ¿Qué hacer frente a los síntomas? ¿Cuánto tiempo se mantiene en cierta superficie? Y fíjense con las fuentes. La fuente de New England Journal of Medicine nos dice que dura 4 horas en el cobre, 2 o 3 días en el plástico. También damos una información sobre dónde puede acudir una persona a llamar si cree que tiene sospecha del coronavirus. Fíjense, entonces la infografía está dotada de unos elementos esenciales. Aquí tenemos, si nosotros queremos trabajar otras cosas, buscamos plantillas. Tenemos para hacer la infografía de cualquier manera. Supongamos que queremos hablar sobre redes sociales y trabajo desde la casa. Bueno, nosotros vamos y buscamos una plantilla que tenga elementos que se asocian a lo que queremos mostrar. Fíjense, las plantillas vienen en inglés, pero nosotros la podemos transformar y podemos trabajarla. Una vez que ya la tenemos lista, que nosotros creemos que la infografía puede ser mostrada, le damos en la zona de descargar. La descargamos y luego la buscamos, inmediatamente la buscamos en nuestra zona de descargas de la computadora. Fíjense, aquí está la infografía. Nosotros queremos ampliar la información, queremos visualizarlo un poco más grande la letra. Aquí la tenemos. Fíjense cómo queda convertida ya en un archivo PNG y podemos insertarla en cualquier página web, en cualquier sitio. Es original porque fue elaborada por una persona que se dedicó a buscar cada imagen y a resumir los contenidos para evitar reproducir información que está repetida muchas veces en la web. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Bueno, ya les hemos mostrado un poco cómo funciona Canvas. Y recuerden que las infografías tienen como ventaja
que podemos divulgarlas por todas las páginas. Por eso debemos respetar las fuentes de información, verificar para que sean precisas y además de esto, hacerla alusiva con una estructura que sea fácil de digerir y que la información y el contenido sea conciso y sea concreto. Pues muchas gracias y seguimos luego con otras alternativas para presentar información y contenidos en la distancia.